Bien, jóvenes, bienvenidos a la Academia Apolo. Vamos entonces en esta oportunidad a hablar sobre las corrientes libertadoras del sur y del norte y también hablaremos acerca del primer militarismo. Eh, Recordemos un poco la semana pasada acerca de las reformas borbónicas. Recuerden que estos cambios que se dio en el ámbito político, económico, jurídico, etcétera, y tuvieron un impacto principalmente en la élite criolla, en la élite indígena y también pues en la población en general, debido pues a las a las extremas medidas que tomaron los Borbones para poder incrementar más su riqueza, en la cual creían que una mayor explotación de sus colonias le eh, podría mejorar, ¿no?, su economía y poder alcanzar a las otras potencias que ya estaban creciendo enormemente, como el caso de Holanda, Inglaterra, por ejemplo, que a diferencia de España, ellos sí habían logrado pasar a la siguiente fase del capitalismo, que era pues el industrialismo, ¿no? Entonces, ese es un dato importante. Como consecuencia pues de las reformas borbónicas van a haber pues una serie de levantamientos. Los primeros levantamientos sin duda van a ser por parte de los indígenas, en la cual pues, van a haber cientos de rebeliones, en la cual pues la que más destacamos sin duda fue la de Juan Santos Atahualpa y Túpac Amaru II. Pero también en ese proceso, los criollos, principalmente de provincias, se, se sublevan ante la corona, ante el virreinato del Perú, pero lamentablemente, pues, todos esos intentos fueron un fracaso. ¿Por qué? Porque habían dos grupos de poder que sin duda, pues, no querían que se extinga el virreinato del Perú. Nos referimos, pues, a los peninsulares, a la nobleza peninsular, y a la aristocracia criolla que se concentraba principalmente en Lima. Es más, el virrey Abascal, con el apoyo del Tribunal Consulado de Lima, es decir, los adinerados criollos limeños, hicieron una serie de campañas para eliminar cualquier intento de independencia en toda Sudamérica. El virrey Abascal, con el dinero, con el aporte económico del Tribunal Consulado de Lima, logró eliminar las juntas de gobierno en Quito, en Charcas, en Chuquisaca, Caracas, Santa Fe de Bogotá, Santiago. Es más, la propia Junta de Caracas y Buenos Aires también corrieron riesgo. Estas dos al final pues lograron sobrevivir ante esa contraofensiva por parte del rey Abascal y el Tribunal Consulado de Lima. Si vemos de repente por ahí, buscan el mapa de las juntas de gobierno previo a la independencia de Sudamérica, vas a encontrar pues que la única junta de gobierno que no existió fue la del Perú, porque ahí se encontraba el centro del poder. Y estos grupos, las clases dominantes, no buscaban la independencia. Es decir, profesor, ¿usted quiere decir que la independencia peruana fue impuesta, fue eh, una, una situación en el cual los extranjeros tuvieron mucho que ver? Hasta ciertos puntos sí. Heraclio Bonilla, uno de los más importantes especialistas en lo que es la independencia del Perú, lo confirma. Y esa tesis lo viene sustentando desde los años 70. Por lo tanto, hay que ver pues una reconfiguración de lo que realmente fue nuestra independencia. No, nadie niega que hubo intentos propios de independizarnos de España, pero el gran problema es que los grupos de poder no buscaban en ningún momento separarse de ella. Por eso es que se prolongó por mucho tiempo este proceso de independencia. Tuvo que llegar San Martín, Bolívar, ya financiado principalmente por las élites criollas de sus respectivos países para que esto se concrete, ¿correcto? Entonces, diríamos que nosotros que la, la independencia, o perdón, las corrientes libertadoras, que es la última fase del proceso de independencia del Perú, son pues una serie de, o es un proceso, ¿no?, de luchas políticos y militares que van a estar impulsadas por los criollos de Buenos Aires, Caracas, Valparaíso, para poder acabar con el virreinato del Perú. El objetivo, sin duda, era acabar con el poder político y militar
de España que estaba justamente en el Virreinato del Perú. Los criollos sabían que para poder cumplir con sus objetivos de formar repúblicas independientes era necesario acabar con el Virreinato del Perú. Eso sin duda. Si no se eliminaba el Virreinato del Perú, estas nacientes repúblicas no podían formarse completamente, ¿no? Había siempre el peligro de que España, a través del virreinato, pueda otra vez contraatacar. Entonces, ese era el gran problema para los criollos de Buenos Aires, Caracas, Valparaíso, entre otros. Entonces, eso también es muy, muy importante siempre mencionarlo. El virrey Abascal, sin duda, fue fundamental para evitar justamente que los criollos puedan constantemente acabar con el virreinato del Perú. Hay que recordar que antes de la llegada de don José San Martín, hubo muchos intentos para poder acabar con el virreinato del Perú, en la cual pues tropas aliadas, principalmente pues intentaban atacar el Alto Perú, pero siempre eran derrotadas constantemente. Entonces, ese es muy importante. En el Perú, claramente habían dos grupos de criollos, los separatistas, que eran muy pocos, y los criollos de reformistas, es decir, criollos que no buscaban separarse de la España, pero que querían cambios importantes para poder tener una mejor posición política. ¿Dónde había mayormente criollos separatistas, profesor? Principalmente en la periferia, principalmente en Buenos Aires, Caracas, Valparaíso, que recordemos que desde que se establecieron las reformas borbónicas, desde que hubo el libre comercio, se habían entablado pues nuevos puertos comerciales que van a competir con el Callao. Y estos grupos y estos comerciantes tenían mejores relaciones económicas con los ingleses. Por lo tanto, para poder acrecentar más su poder, era necesario pues separarse políticamente de España, que era fundamental para ellos, para así poder tener un mayor acercamiento con los británicos. Recuerden que los ingleses tienen que ver mucho en la independencia de Sudamérica. Ellos financiaron muchas de esas campañas, dieron préstamos a los criollos para dicho propósito. ¿Correcto? Entonces los ingleses también ahí tienen mucho que ver en este proceso de independencia que se da pues desde 1810 para adelante. 1824 es fundamental porque no solamente el Perú logra su independencia y España se retira de nuestros territorios, sino que también para toda América Latina es sin duda un ícono este lugar por el cual pues España abandona definitivamente sus pretensiones de poder mantener su dominio en estas tierras. ¿De acuerdo? Entonces es muy, muy importante. Claro, España ya empezó pues a tener un debacle tremendo debido a que sus fuerzas militares estaban mayormente concentradas en la invasión que estaban sufriendo por parte de Napoleón. Recuerden que en 1808 Napoleón invade España. No olvidarnos de que Napoleón también tenía pues pretensiones de tener un acercamiento en América Latina. Así que esa invasión a España pues no es nada casual. Había obviamente un intento justamente de tener ese acercamiento, porque el objetivo de Francia era pues convertirse en la primera potencia europea, intentando desplazar a Inglaterra, pero ustedes saben que eso no ocurrió, ¿correcto? Entonces, eso es muy, muy importante mencionarlo. Y bueno, pues aquí también hay que tomar en cuenta lo siguiente. España, cuando es invadida por los franceses, piden apoyo a sus colonias. Ellas aceptan con una condición, tener una equidad de poder entre criollos y españoles. Es por eso que surge la Constitución de 1812, una constitución de tipo liberal que justamente permitía esa igualdad entre criollos y españoles para ocupar cargos importantes. Pero recordemos pues que una vez que los españoles expulsan a los franceses, el rey Fernando VII decide pues anular esa constitución implantar otra vez el absolutismo. Es ahí donde las colonias, perdón, o los criollos, aprovechando esa situación, deciden pues separarse definitivamente de España. Pero el virreinato no lo hace. ¿Por qué? Porque los grupos de poder no buscaban justamente la independencia. El resto de la población, por supuesto que sí, pero cuando la élite dominante pues no está de acuerdo, simplemente cualquier cambio que se quiera hacer es imposible, ¿no? Eso lo demuestra la historia, ¿no? Para que exista un cambio total en la nación,
el primer cambio, el primer movimiento lo tiene que dar la élite para que el resto de la población pueda también continuar con ese proceso de cambio. Así de simple. Y es así pues que se gesta, pues en este caso, la, la corriente libertadora del sur y del norte, ¿no? Entonces, importante, jóvenes, ver que hay antecedentes importantes. Primero, la invasión que sufre España por parte de las tropas napoleónicas y los reyes, pues en este caso, o en este caso los españoles, para poder, digamos, enfrentarse a esta situación, buscan el apoyo de sus colonias y estas a cambio piden una equidad de poderes. Se las otorgan a través de la Constitución de 1812, ¿correcto? Y bueno, pues Fernando VII decide desconocerlo después. Aquí en el Perú, el virrey Fernando de Abascal elimina todas las juntas de gobierno, solamente logra sobrevivir la Junta de Buenos Aires. Y bueno, pues estos rebeldes, estos criollos de Buenos Aires intentan en varias oportunidades de poder acabar con el virreinato de Perú, pero fue totalmente un fracaso, ¿no? Abascal los derrotó constantemente gracias al apoyo, al aporte del Tribunal Consular de Lima. Heraclio Bonilla dice algo muy importante. Prácticamente en los últimos siglos de colonización, España no tenía un ejército permanente en sus colonias. Va a ser el propio virreinato, como el caso del Perú, que va a tener su propio ejército, financiado exclusivamente por las autoridades coloniales. Y ese ejército realista lo conformaban incluso muchos, no solamente criollos, sino también mestizos e indígenas. Recuerden que cuando Tupac Amaru se enfrenta a las tropas realistas, también pues va a tener que enfrentar a las tropas de Pumacahua, que a pesar de ser indígena como Tupac Amaru II, peleaba por las tropas realistas. ¿De acuerdo? Muchos de nuestros héroes nacionales pertenecían a las tropas españolas, Lamar, Gamarra, entre otros, sino que luego se pasaron pues al bando contrario cuando vieron que la situación pues era inevitable, ¿no? Algunos, claro está, van a pasar al bando patriota justamente pues, al analizar pues la coyuntura, ¿no? Ellos eran conscientes de que mantener o todavía ser leal a la corona española era inviable debido a las contradicciones y a la oposición que provenía de afuera, que era difícil que se pueda realizar. ¿Eso qué significa, profesor? Que si no se hubiera dado las corrientes libertadoras del sur o del norte, sería imposible que se gestara la independencia en el Perú. Así es. Hubiera sido más complicado. Hubiera sido muy difícil que el Perú pueda lograr su independencia debido a la negativa de las élites en que se logre la independencia en nuestro país, ¿no? Entonces, hubiera sido más complicado eso. Muy bien. Vamos entonces rápidamente a ver, hablar sobre el proceso de independencia, pero de repente hay alguna pregunta, alguna duda hasta aquí sobre, sobre esta parte. Es controversial, es cierto, pero hay que decirlo las cosas como son y, y no tanto ver el tema del patriotismo, el nacionalismo, porque eso nos impide analizar la historia como fue. Por eso es que cuando se habla del bicentenario, en realidad pues no hay mucho que celebrar porque las condiciones mismas todavía aún se mantienen. Todavía existe una marginación importante entre los sectores populares y los sectores dominantes. Y esos sectores dominantes pues utilizan a los actores políticos justamente para poder garantizar sus propios intereses, en perjuicio pues de la población en general. Recordemos pues que terminada la independencia la situación pues no había cambiado absolutamente nada, ¿no? Y eso lo vamos a ver justamente al final cuando acabamos esta parte. Pero bueno, vamos entonces rápidamente a ver un poco sobre el proceso de independencia, ¿ya? A ver, perdón, un ratito. Ya está. Muy bien, empecemos con lo que es la corriente libertadora del sur. Va a estar liderada por don José de San Martín. Él crea pues su ejército de los Andes, parte pues obviamente de Buenos Aires,
Y el plan no era pues atacar de frente al virreinato del Perú, ¿no? Su plan era primero liberar Chile para poder diezmar las tropas españolas en esa parte, en ese territorio, conseguir financiamiento por parte de los criollos chilenos y tratar de poder negociar con los grupos de poder, principalmente con los criollos de Lima. San Martín en ningún momento quiso entablar una revolución en nuestro país. Quería primero, repito, negociar, porque su objetivo claramente pues era que los criollos limeños renuncien a ser parte de España y se convierten pues en una república. Ese era el objetivo. Ahora, San Martín tenía, al ver cómo estaba compuesta la sociedad peruana y cuál era la relación tan intensa entre España y el Perú, él planteó pues que que el nuevo gobierno fuese una monarquía constitucional. Profesor, ¿qué es una monarquía constitucional? Bueno, es un gobierno en el cual va a haber un rey español, pero que va a estar sometido principalmente a lo que el Parlamento, compuesto por criollos, decida, ¿no? Esa es la figura de una monarquía constitucional, donde el Parlamento realmente es el que toma el control y su principal representante sería pues el primer ministro, ¿correcto? Como lo que hay actualmente en Inglaterra. En Inglaterra hay una monarquía constitucional, ¿verdad? Muy bien, entonces esto es importante tomarlo en cuenta. Para ello, pues, su primera campaña va a ser en Chile, que justamente les mencioné. Se van a dar, pues, 3 enfrentamientos. La última va a ser bajo el triunfo de las tropas de San Martín en la batalla de Maipú. Ahí se sella la independencia de Chile. Y bueno, los criollos de Valparaíso deciden financiar las campañas de San Martín para viajar al Perú. Ahora, ojo, un dato importante. ¿Por qué los comerciantes de Valparaíso financian la expedición de San Martín hacia el Perú? Porque ellos querían acabar con los comerciantes limeños. Porque recuerden que antes que San Martín llegue al Perú, hubo una expedición anterior dirigida por Lord Cochrane, un importante navegante escocés, cuya misión era pues bombardear los puertos del Callao, el puerto de Paita y otros importantes lugares para diezmar a la élite comercial limeña, que eran rivales con los de Valparaíso. Después de eso, San Martín va a una segunda expedición, desembarca en el puerto Pisco, ahí logra establecer su cuartel general y a los días, ya a través de sus delegados, se da pues una primera entrevista entre los delegados de San Martín y los delegados del virrey, que en este caso era pues el virrey Pezuela, que había reemplazado a Abascal. Entonces ahí estamos viendo algo interesante. Ni bien pisó suelo peruano, don José San Martín, sus delegados ya empezaron a entrevistarse con los delegados coloniales, con los delegados del virrey. A este acontecimiento se le conoce como la Conferencia de Miraflores. ¿De acuerdo? Profesor, ¿y ahí qué discutieron los representantes de San Martín y los del virrey Pezuela? Bueno, en esta conferencia lo que proponen los representantes de San Martín es establecer una monarquía constitucional, ¿no? Les propone diciendo que va a haber acá un rey español que va a gobernar el Perú, pero que va a estar a cargo, o que en este caso va a tener que limitar sus poderes o transferir ese poder a los parlamentarios, que de hecho pues iban a componer los criollos limeños. San Martín pues quería congresarse con los dos grupos de poder, ¿no? Con los peninsulares y con la élite criolla limeña. Obviamente el virrey Pezuela no aceptó, más bien propone establecer o poner en vigencia la Constitución Liberal de 1812, por la cual pues le pide pues que los criollos también tengan acceso a cargos importantes en el aparato virreinal. Pero San Martín claramente pues tenía el objetivo de acabar con el virreinato. Eso estaba claro. Por lo tanto, pues este acuerdo no va a ser, no se va a dar. Ahora, San Martín tenía otro plan para poder presionar a las autoridades coloniales en caso que no acepten lo que estaba solicitando don José San Martín. Por eso es que él envió una expedición hacia la Sierra Central y a la Sierra Sur,
Esta expedición lo va a realizar Álvarez de Arenales, ¿no? En la cual pues su misión era reclutar campesinos y apoyar pues al bando patriota, ¿no? Ahí pues surge la figura de los montoneros. ¿Quiénes eran los montoneros? Era pues un conjunto de personas comunes y corrientes que al mando pues de dirigentes militares van a incursionar pues para atacar a los realistas. Ellos básicamente pues estaban armados con sus herramientas de trabajo, eran campesinos principalmente, pero que sin duda ellos van a ser fundamental para la lucha de independencia. Realmente las montoneras sin duda han tenido un papel protagónico en la independencia del país, pero que no se la reconoce como corresponde. Ese es el problema, ¿no? Pero bueno, lo importante acá, jóvenes, es que tras esa incursión, las montoneras van a empezar pues a, a lograr importantes triunfos contra los realistas. Eso pues va a causar una indignación por parte de las tropas realistas y deciden mm, destituir a su virrey y nombran a uno nuevo, que es el virrey La Serna. A este acontecimiento se le conoce como el motín de Asnapuquio, donde los realistas españoles deponen al virrey Pezuela y ponen en su lugar a La Serna. Ahí es donde, en este caso, La Serna busca una entrevista con don José de San Martín. Es decir, por primera vez se reúnen estos dos personajes para poder conversar la situación que se estaban dando. Esta conferencia a la cual La Serna y San Martín se reúnen se va a llamar la conferencia de Punchauca. Ahí donde San Martín pues nuevamente propone, ¿no?, convocar a un noble español para que sea rey del Perú, ¿no?, pero bajo un modelo de gobierno de una monarquía constitucional. La Serna, una vez más, le dice que no va a aceptar esa condición y más bien lo propone nuevamente eh, respetar, ¿no?, aplicar la constitución de 1812. Obviamente, pues en esta conferencia tampoco se llega a un acuerdo. Pero ¿qué ocurre? Las montoneras estaban avanzando, principalmente a Lima. Habían cortado las rutas de abastecimiento y Lima pues empezó a sentir la presión por por este corte que se dio, en la cual pues empezó pues a sufrir de alimentos y de otros elementos importantes para que puedan realizar sus actividades tranquilamente, ¿no? Entonces, ante esa presión, la élite limeña obliga a la Serna a que San Martín venga a Lima, porque San Martín se había ido pues al norte, ¿no?, a seguir proclamando la independencia. Y bueno, pues la Serna no tiene otra opción que pedir que San Martín ingrese a la capital y así lo hace. Prácticamente San Martín ingresa sin ningún tipo de restricciones a Lima. ¿Y qué hizo la Serna con sus tropas? Se fueron a la Sierra Sur. Ahí estaba pues el grueso de su ejército. Ahora, muchos se preguntarán, ¿y por qué la élite limeña ah, hizo esa actitud frente al virrey? ¿Qué es lo que ellos pensaban que iba a ocurrir con el ingreso de las montoneras? Bueno, había pues toda una histeria colectiva, ¿no? Ellos presumían de que la llegada de las montoneras iban a hacer saqueos, matanzas, destrozos, y estaban muy preocupados, ¿no?, por esa situación. Y esto tiene una lógica. Hay que recordar pues que durante esos años hubo acontecimientos que fueron muy similares a lo que la élite criolla limeña estaba pensando. Por ejemplo, en la independencia de Haití, por ejemplo, muchos de los esclavos, para lograr su libertad, mataron a sus amos. Después, recuerden, se dio la Revolución Francesa, donde el pueblo, promovido por la burguesía, decapita pues a las más importantes autoridades, a los nobles, e incluyendo al rey, ¿verdad? Entonces, esas ideas bueno, esos acontecimientos que se dieron influyeron bastante en la élite criolla, ¿no? Al ver pues que cómo las montoneras pues estaban ingresando a la capital. Entonces, ante esa desesperación, pues presionan pues al virrey
para que logre San Martín venir aquí, porque ellos consideraban pues que San Martín era el único que podía detener el avance de las montoneras. Es más, cuando llegó a San Martín, mucho de la élite criolla pues le empezó a hacer fiestas, honores, ¿no? Para poder obviamente tener un mayor acercamiento con él. En fin. Pero bueno, la táctica de San Martín tuvo éxito, pues, ya que la élite criolla misma ante la llegada de las montoneras a la capital, pues deciden obviamente eh, a ser aliados de San Martín. Ojo, no todos la élite criolla limeña estaba con San Martín, ¿ah? Y los que estuvieron con él fue básicamente por sus intereses, no porque buscaban la independencia, sino que querían mantener sus privilegios, ¿correcto? Cuando San Martín ingresa a Lima, y ahí se redacta se redacta el documento para lo que es la independencia y se promulga y se proclama el 28 de julio de 1821, es donde es nombrado protector del Perú. Y como protector realizó pues una serie de obras, por ejemplo, em, aprobó el himno nacional del Perú, creó la Orden del Sol. Profesor, ¿y qué es la Orden del Sol? Bueno, fue creada justamente para reconocer y proteger los títulos nobiliarios de la élite criolla limeña. Entonces ahí te das cuenta que el objetivo de San Martín también era tratar de llegar a un entendimiento, a una negociación con la clase dominante. Por algo pues se creó esa Orden del Sol, que era garantizar, proteger el patrimonio de la élite criolla. Estableció lo que es la ley de vientres, que nunca llegó a aplicarse, que era supuestamente liberar a los esclavos, a aquellos que han nacido el 28 de julio de 1821, y eso no fue así. La élite criolla pues no aceptó y San Martín pues no tuvo otra opción que dejar de que esto se aplique, ¿no? Entonces nunca se llegó a cumplir esta ley de vientres, o al menos no en su totalidad. Como una manera de congraciarse con la población, eliminó el tributo indígena y también eliminó momentáneamente la mita, en especial la mita minera, ¿no? Para ganarse pues a las masas. Estableció lo que es la sociedad patriótica, que fue creada justamente para poder difundir y convencer a la élite criolla de que la mejor forma de gobierno era una monarquía constitucional. Pero claramente un gran sector de la élite limeña no acepta y más bien quiere establecer la república, ¿correcto? Entonces van a haber pues una serie de luchas ideológicas, ¿no? Entre aquellos que buscan la monarquía constitucional y aquellos que buscan establecer una república para el país. Empieza justamente este tipo de conflictos. Ahora, San Martín era consciente que la única manera pues para poder acabar con los realistas que estaban establecidos en la Sierra Sur del país, o en este caso del Virreinato del Perú, necesitaba sin duda apoyo militar. Y para ello se reúne con Simón Bolívar, que había tenido éxitos muy importantes en, en el norte, logrando pues eliminar al Virreinato de Nueva Granada y establecer la Gran Colombia. Ahora, en esas entrevistas, eh, muchos historiadores desconocen exactamente cuál fue, cuál fue el itinerario en sí de la conversación. Ellos lo que único que saben es que asumen que hubo tres cosas que sí se comentó. Una de ellas, por ejemplo, era el futuro de Guayaquil. En esos momentos, en ese tiempo, jóvenes, Guayaquil era parte del Virreinato del Perú. Y Bolívar tenía pretensiones de tomar Guayaquil para la Gran Colombia. Lo otro que posiblemente también hayan hablado era el tema de la forma de gobierno para la República para el Perú, ¿no? ¿Qué tipo de gobierno? Ustedes saben pues que San Martín quería establecer una monarquía constitucional, pero Bolívar tenía otro tipo, otra forma de gobierno que quería implementar, que era una república federal. Y lo otro que se habló pues era el tema de la campaña en sí, ¿no? La campaña militar, si Bolívar estaba dispuesto a dar su apoyo. Bueno, por todo lo que se conversó, San Martín había entendido de que
si Bolívar quería intervenir en el Perú, San Martín tenía que retirarse. Entendió el mensaje. Y es por eso que tras esta infructuosa conversación, regresa al Perú, establece o convoca al primer Congreso Constituyente y se retira. Se retira. Ahora, esto es muy interesante. San Martín convoca a este congreso en la cual pues claramente los que van a participar son las élites criollas. Aquí, si te das cuenta, no participa la población en general, solamente los grupos de poder, comerciantes, hacendados, abogados, eclesiásticos. Y la gran mayoría decide establecer una república. Muchos de ellos estaban influenciados por la Ilustración, por lo tanto, eran intelectuales que claramente querían establecer una república unitaria, centralista. El primer presidente del Congreso va a ser pues justamente Javier Luna Pizarro, ¿no? Por el cual de tendencia liberal, ligado a la iglesia, va a tomar el control del Congreso. En ese momento pues habían algo de 68 congresistas, por así decirlo. No es como ahora que son 130, pero esos 68 estaban divididos entre abogados, comerciantes, eclesiásticos y hacendados, todos ellos criollos principalmente, todos ellos criollos, en su gran mayoría de Lima. Ahora, el primer debate que se va a establecer en este Congreso es qué tipo de gobierno va a ser el Perú. Al final, pues deciden establecer una república unitaria, ¿correcto? Esa es nuestra característica del Perú, es un Perú, una república unitaria, ¿sí? Muy bien. El siguiente paso era crear una institución que realice o ejecute las acciones del Congreso, es decir, como una especie de poder ejecutivo, por así decirlo, porque el, el siguiente objetivo pues era acabar con, expulsar a los realistas que estaban en la Sierra Sur del país, del virreinato. Por lo tanto, crea una junta gubernativa, ¿no? Que va a estar dirigida por José de la Mar, Manuel Salazar y Antonio Alvarado. Y ellos representaban a las tres fuerzas de poder, a los comerciantes, a los hacendados y al ejército, como el caso de la Mar. Profesor, ¿y por qué el poder no lo otorga uno solo? ¿Por qué nombraron ahí un presidente? Porque el temor del Congreso era que si le atribuye el poder a un solo hombre, podía pues ser una persona autoritaria, y ellos estaban todavía pues con este tema del rey, del virrey, ¿no? Que no querían que eso vuelva a pasar, ¿no? Más bien hay que dividir los poderes entre estas tres personas. Y la Junta de Gobierno decide, toma un plan que ya había sido ideado por don José de San Martín, que era atacar a los españoles a través de una campaña llamada la campaña de puertos intermedios, por el cual fue un fracaso. Ante esa situación, los militares se levantan contra la Junta de Gobierno y presionan al Congreso a que nombren a un presidente. El Congreso acepta y nombran como primer presidente del Perú al señor José de la Ribabuero, un criollo acaudalado, y que obviamente va a continuar con el plan de expulsar a los españoles del interior del virreinato del Perú. Este acontecimiento, jóvenes, por el cual los militares acaban con la Junta de Gobierno, se va a llamar el motín de Balconcillo. Este es un dato importante que seguramente te van a preguntar en el examen de admisión. Fue el primer golpe de Estado que tuvo el Perú como república. O sea, ni bien el Perú había nacido, ya hicieron un golpe de Estado donde los militares se levantan contra la Junta de Gobierno. José de Roguero pide préstamos a Inglaterra para hacer un nuevo idear, planificar una nueva estrategia para poder acabar con los realistas. Y se ejecuta la segunda campaña de puertos intermedios, que también va a ser un fracaso, jóvenes. Ante esa situación, el Congreso decide destituir a José a Ribagüero y nombrar como nuevo presidente
a Bernardo Torre-Tagle. Rivadavia se niega a dejar el cargo y establece su propio gobierno en Trujillo. Parte del Congreso se va también con Rivadavia. El gran problema es que ante la derrota en la segunda campaña de puertos intermedios, los realistas deciden contraatacar y se estaban dirigiendo hacia la capital. Entonces, el escenario que estábamos viviendo en ese momento era dos presidentes, dos congresos, caos, y encima los españoles estaban ingresando ya a Lima. Entonces, todo esa crisis que estamos viendo obligó pues a que un sector de los congresistas de Lima inviten a Simón Bolívar a que venga al Perú y pueda obviamente poner fin a, a, a la imposición o en este caso, acabar pues con los realistas que todavía se encontraban al interior del Virreinato del Perú. Es ahí donde se da pues la corriente libertadora del norte, jóvenes. Ahora, como yo había mencionado, Simón Bolívar había conseguido pues importantes victorias en, en Carabobo, Boyacá, Pichincha. Había logrado formar a la Gran Colombia, que actualmente forman los países de Venezuela, Colombia y Ecuador, ¿no? Pero antes no existían esos países, sino que existía lo que era la Gran Colombia. Cuando Bolívar llega acá a Lima, es nombrado dictador. Y al ser nombrado dictador, lo primero que hace es disolver o derogar la primera constitución que tuvimos, la de 1823, disolver el Congreso y por lo tanto, pues ya no había presidente. Tanto Torretale como José de la Riva Agüero y otros criollos vieron un enemigo potencial en Simón Bolívar. Por eso es que ellos van a tratar de conspirar contra él, llegando incluso a hacer pactos o negociaciones con el propio virrey La Serna. Por eso que Simón Bolívar cuando llega a nuestro territorio va a poner pues mano dura, porque era consciente que la situación era muy complicada. Había muchos conspiradores, muchos criollos que dudaban en si es ser república o si seguir todavía siendo parte de la corona española. Por eso que incluso él establece lo que es la pena de muerte, por ejemplo, a traición a la patria o que se muestren actos de corrupción, porque Bolívar necesitaba pues todos los ingresos necesarios para poder realizar su campaña militar. Por eso era importante. Y para poder pues sin duda impulsar un poco el miedo a aquella élite criolla que estaba dudando en si ser república o todavía pertenecer a la corona española, pues establece estas medidas para obligarlos a que estén pues del lado de Simón Bolívar. Simón Bolívar tiene muchos enemigos por su forma como ejecutó sus planes aquí en el Perú. Planes que para muchos pues eran necesarios debido pues a la coyuntura y al caos que en el Perú se estaba dando. Esa era la razón. A diferencia de San Martín, con Simón Bolívar se van a dar dos importantes batallas que sin duda pues van a marcar un giro importante en el éxito de la independencia del Perú. Una de ellas pues es en la batalla de Junín y la otra sin duda va a ser la batalla de Ayacucho, donde tras el triunfo de los patriotas se da pues la capitulación, ¿no?, de Ayacucho, firmada entre José Antonio de Sucre por parte de los patriotas y por parte de los españoles, José de Canterac. Profesor, ¿por qué no firmó Bolívar por parte de los patriotas y la Serna por parte de los realistas? Porque Bolívar no estuvo en la batalla de Ayacucho. Él de la batalla de Junín tuvo que irse a Lima y a otras partes del norte del Perú para poder develar toda conspiración contra él. Como yo les mencioné, había mucha gente que estaba conspirando contra Simón Bolívar. Y por parte de los realistas no firma la Serna porque él va a ser herido en batalla.
Lo curioso es que en esta capitulación va a ser muy contrario a los intereses del Perú. Por ejemplo, el Perú se comprometía a pagar una indemnización, se comprometía a respetar los derechos nobiliarios, tanto los españoles como aquellos que, o sea, en el sentido de que si querían quedarse iban a mantener sus privilegios. Y aquellos que se iban, el Perú se comprometía a pagar todo el viaje para que puedan obviamente retornar a sus tierras, ¿no? En este caso a España. Muchos dirán, profesor, ¿y por qué Perú hizo eso? Porque recuerden que el objetivo era pues que España reconozca la independencia del Perú y no le importaban cualquier tipo de negociación con tal que eso se dé. Además hay que recordar que el grueso del ejército patriota no estaban conformados por peruanos, mayormente estaban conformados por chilenos, colombianos y otras nacionalidades. Y quienes firmaron obviamente este tratado o este tipo de, de convenio fueron pues tropas extranjeras, ¿no? Sucre no es peruano, obviamente. Entonces eso es algo que hay que tomar siempre en consideración. Ahora, tras el éxito de la batalla de Ayacucho y el reconocimiento de España, en el cual el Perú es ahora independiente, Simón Bolívar pues tiene un importante un proyecto, una visión importante, que era tratar de confederar a toda Hispanoamérica. ¿Por qué, profesor? Porque San Martín era consciente que había un gran peligro en aquellas nacientes repúblicas que estaban justamente estableciéndose en esta parte del continente. ¿Y cuál era el peligro? De que se había restablecido la Santa Alianza, es decir, muchas de estas monarquías, después de la muerte de Napoleón, quieren intentar recuperar sus ex colonias. Entonces, estos grupos, estos países, pues querían justamente, al establecer pues estas monarquías absolutistas, pues de hecho, pues querían iniciar pues una contraofensiva contra las nacientes repúblicas que se habían establecido eh, en ese periodo, ¿no? De las guerras de independencia. Y el otro, y la otra preocupación que tenía Bolívar jóvenes era sin duda la doctrina Monroe que había establecido los Estados Unidos en querer tomar posesión de toda América Latina, ¿no? La expansión del imperialismo norteamericano. Y para ello pues convocó a una conferencia, a una reunión llamado el Congreso de Panamá en 1826, pero que lamentablemente pues fue un fracaso. Luego, al ver pues que era inviable confederar toda Hispanoamérica, quiso confederar todos los Andes, es decir, unir a todos los países que él había liberado. Él quería pues unir a la Gran Colombia con el Perú y Bolivia, que recientemente había nacido. Entonces su plan era pues la Confederación de los Andes, ¿no? Lamentablemente pues la concentración de poder que exigía Bolívar, las ambiciones e intereses pues de las élites criollas de esos países, eh, hicieron pues de que este proyecto simplemente pues no se dé. Y lamentablemente pues la preocupación de Bolívar se hizo realidad porque logramos la independencia de España, pero económicamente nos volvimos muy dependientes. Primero de Gran Bretaña, durante todo el siglo XIX, y a inicio del siglo XX con Estados Unidos, luego de la Primera Guerra Mundial. ¿Correcto? Muy bien. Profesor, ¿cuál es el balance que nos deja em, la independencia del Perú? ¿Qué cambios y qué cosa permaneció como está? A ver, un cambio. España perdió pues su dominio colonial en Sudamérica, porque sin duda pues el último bastión fue el Virreinato del Perú. Eso sin lugar a duda. Ahí pues el poder político ahora pasó pues a mano de los criollos. ¿Correcto? Ahí vemos un cambio, ¿no? Un cambio político. España, pues claramente deja de tener influencia en nuestra economía, claro está, pero esa hegemonía ahora pues va a pasar a Inglaterra como principal potencia económica imperialista, ¿no? Vamos a depender de Inglaterra. Nuestra deuda externa, por ejemplo, surge con Inglaterra, ¿no?
¿Qué cosa permaneció igual, profesor, luego de la guerra de independencia? Continuó pues una explotación a la masa indígena, ¿no? Se siguió pagando tributos para mantener al nuevo gobierno, ahora de los criollos. Continuó, jóvenes, la esclavitud, ¿de acuerdo? E incluso esa ley de vientres que había establecido San Martín prácticamente pues no se llegó a ejecutar. La élite criolla hizo todo lo posible para que esa ley pues no perdurase y más bien continuó pues con la esclavitud, que favorecía obviamente a los hacendados, a los gamonales, etcétera. Y bueno, también pues se mantuvo pues la gran propiedad de los terratenientes, donde obviamente se apropian de las tierras de las comunidades campesinas. Prácticamente pues la gran parte de la población va a estar marginada de los derechos políticos. Entonces ahí te das cuenta. Y no hubo un proyecto nación por parte de las élites criollas. Es decir, no hubo una visión a largo plazo para el desarrollo en el cual permita pues el desarrollo del país. No va a existir ese tipo de planteamiento, ¿no? Y bueno, pues, y esto se agudizó más porque al no haber un plan, al marginar a gran parte de la población, pues vamos a ver pues una ruptura eh, entre la clase social popular y las élites dirigentes o la élite criolla, ¿no? La separación social va a ser mucho más grande todavía que en la época colonial. Imagínense, ¿no? Si ya en tiempos del virreinato claramente ya había una marginación, una discriminación y una explotación a las masas campesinas, a las masas indígenas, a la población en general, con la República esto se agudiza cada vez más todavía, ¿no? Entonces, ahí básicamente pues no había un plan pues justamente para integrar a la nación. Por eso que Jorge Basadre nos dice pues que teníamos una élite dominante, pero no una élite dirigente. Y encima estos criollos se dividen en dos facciones, la élite criolla conservadora y la élite criolla liberal. Y, y por estas pugnas entre estos dos grupos de poder se van a establecer pues una serie de constituciones, justamente para favorecer a uno de estos grupos. A lo largo de nuestra historia republicana hemos tenido 12 constituciones, jóvenes. Y todas ellas no hubo la intención de mejorar la calidad del poblador, sino para defender los intereses de estos sectores dominantes. Eso es un dato importante que hay que tomar siempre en cuenta. Muy bien, chicos. Vamos ahora a hablar sobre lo que es primer militarismo, pero ¿alguna pregunta de repente sobre las corrientes libertadoras del sur y del norte? ¿Alguna inquietud de repente que quieran hacer? Hasta aquí, chicos. ¿Dudas, preguntas? ¿Todo claro? ¿Sí? Muy bien. Muy bien, vamos entonces a continuar. Listo, muy bien. Vamos a hablar entonces ahora sobre el primer militarismo. Este es un término de Jorge Basadre, en la cual se refiere pues a un periodo en el cual van a ser los caudillos militares que van a dirigir el Estado. Ellos se van a disputar el poder político. Ahora, muchos dirán, profesor, ¿y por qué no fue la élite criolla que toma el control? Lo que ocurre es que el Perú, luego de la independencia, pues, va a tener pues una serie de características que en la cual pues va a ser imposible que la élite criolla pues pueda tomar el control del poder, ¿no? Del Estado. Y la única institución organizada y con poder de persuasión y de controlar el caos social que se había dado luego de la independencia era el ejército. Ahora, estos grupos de poder
estos caudillos van a gobernar el país en función a los intereses de la élite criolla, ya sea de los conservadores o ya sea de los liberales, ¿correcto? Por eso es que vamos a ver, pues, militares liberales como Lamar y militares conservadores como la Gamarra, por ejemplo, en la cual, repito, ellos van a gobernar el país en función justamente a este grupo de poder. Es muy parecido a lo que estamos viendo en estas últimas décadas, ¿no? Todos los gobernantes han gobernado en función a, a las élites. Por eso que, si te das cuenta, cuando uno habla en cada campaña, muchas de las cosas pues no se cumplen, porque eso perjudica pues los intereses de los grupos dominantes, ¿no? De poder. Actualmente los grupos dominantes están concentrados en los bancos, en las minerías y en la sociedad de industria, ¿no? En la CONFIEP, claro. Entonces, ellos actualmente son los grupos y que mayormente pues concentran actualmente en nuestra economía un oligopolio. Entonces, aquellos gobiernos que, que van a ir contra esos intereses, claramente pues, de hecho, van a ser combatidos, ¿no? Y para eso pues los medios también tienen su mecanismo para dicho propósito. Entonces, claramente, ¿no? Y eso, si nos damos reseña, incluso desde los años 90 para adelante, eso ha sido así, ¿de acuerdo? Y acá, pues, a inicio de la República, eso sin duda, pues, perdón, no va a ser la excepción. Estos grupos de poder, o estos militares, perdón, van a estar, pues, en función a los intereses, eh, perdón, de de los grupos de poder, ¿no? A ver, un momentito. Creo que no se está viendo mi... ¿Se está viendo mi pantalla donde dice primer militarismo, chicos? A ver, me confirman, por favor. Sí, profesor, sí se ve. Allá. Cosa que parece que me ha un virus y se me está mostrando imágenes así sin que yo lo esté ordenando un ratito. A ver, ya voy a tener que hacer algo en este respecto. A veces, pues, no hay que estar ahí entrando, pues, a los navegadores, a veces hay que tener mucho cuidado. Muy bien. Veamos un poco el contexto internacional, jóvenes. Inglaterra, pues, había afianzado su economía, sobre todo América Latina. Ya se había dado la primera revolución industrial, por la cual permitió, pues, que Inglaterra sea una potencia que controlaba gran parte del mercado mundial. Era un imperio ultramar, como se le conoce. Y el Perú, básicamente, pues, vamos a tener, pues, cada una serie de características por el cual no vamos a tener pues una serie de problemas tremendos, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito económico, nuestro aparato productivo va a estar completamente paralizado, producto pues de la guerra de independencia. Nuestras producciones agrícolas y mineras habían caído tremendamente. Nuestros circuitos comerciales estaban completamente debilitados. Porque además hay que recordar pues que los administradores del Estado pues no eran criollos, sino eran los españoles, ¿no? Ellos se fueron totalmente, ¿no? Los criollos no tenían ni la menor idea de cómo administrar el país, ¿no? Su único ingreso, por ejemplo, para mantener el gobierno y a la burocracia que había era pues a través del tributo indígena. Lamentablemente en el ámbito social aún persistía la servidumbre, la esclavitud, y teníamos una escasa población. El Perú era en ese momento enorme a comparación de ahora, pero a nivel nacional pues solamente éramos 1,5 millones aproximadamente. Por lo cual pues eso también permitió pues que no exista pues una integración, ni se plantee pues un proyecto nacional, ¿no? Para que pudiera integrar pues a todos los pueblos. Y además, gran parte de la población estaba marginada del poder, jóvenes. Se estableció, por ejemplo, el voto censitario. Profesores, ¿qué es el voto censitario? Solo podían votar los varones que sabían leer y escribir, pero además tenían que tener propiedades o altos ingresos económicos. Hay que recordarles pues que más del 90% de la población en esa época era analfabeta. Por lo tanto, solamente un pequeño grupo tenía ese privilegio de poder elegir a sus autoridades. Pero hay un dato más. En esa época, jóvenes, las elecciones no eran directas como ahora, eran indirectas. Es decir, la gente votaba a sus representantes
Y estos representantes recién elegían a sus autoridades. Por lo tanto, pues, la participación política estaba denegada a la gran mayoría de la población. Y bueno, pues había caos, crisis, la delincuencia se había incrementado, entonces todo eso hizo imposible pues que la élite criolla pudiera gobernar el país. Por eso es que esa función se le otorga a los militares. Y también ahí la iglesia va a cumplir un papel muy importante, porque tanto los militares como la iglesia eran dos instituciones muy organizadas que se habían formado durante el proceso de, ¿no? de la independencia. Esto es muy, muy importante siempre mencionarlo. Nuestras fronteras, jóvenes, empezaron a limitarse principalmente gracias a dos principios jurídicos. Una de ellas es el uti possidetis y la otra es la libre determinación de los pueblos. Profesor, ¿qué es el uti possidetis? A ver, los nuevos países debían pues seguir manteniendo los mismos límites de los virreinatos, audiencias o capitanías que existían hasta 1810. Gracias a este principio, por ejemplo, obtuvimos la provincia de Maynas, que hoy es Loreto. ¿Cómo es este principio, profesor? A ver, ustedes saben que el Virreinato de Perú, sobre todo durante las reformas borbónicas, tuvo todo el control de lo que era Guayaquil y la zona de Maynas. Pero hay que recordar que hubo un momento en el cual que la zona de Maynas pasó al Virreinato de Nueva Granada, pero luego retornó. Ese retorno, de hecho, fue antes de 1810, por lo tanto, el Perú tenía el derecho de reclamar Maynas por haber sido parte del Virreinato del Perú antes de 1810. ¿No? Ahora, pero como te menciono, no va a ser el único principio. Está también lo que es la libre determinación de los pueblos, jóvenes. Aquí consiste en que los nuevos países debían consultar a la población, ¿no? Y poder respetar así sus decisiones, si querían permanecer a un país o a otro. Gracias a este principio, por ejemplo, obtuvimos la provincia de Jaén, ¿no? Que hoy es parte pues, de Cajamarca y Amazonas. ¿Por qué? Porque por uti possidetis esas provincias pertenecían al Virreinato de Nueva Granada. Y cuando surge la Gran Colombia reclama ese territorio. Pero la población de Jaén decide, no, yo quiero pertenecer al Perú. Y por ello eh, se tomó pues esa decisión, se respetó esa decisión. Por eso es que la primera guerra que tuvimos en la historia de nuestra república, o sea, con la Gran Colombia, porque la Gran Colombia no reconocía esos tipos de, de, de límites fronterizos. ¿Por qué? Porque la Gran Colombia quería Maynas, quería Jaén, Tumbes y Guayaquil. Al final, pues, a través de un tratado que Gamarra establece, le entregamos Guayaquil, pero nos quedamos con Tumbes, con Jaén y con Maynas, ¿no? Ese va a ser el tratado. Muy bien. Entonces, esto es muy importante, jóvenes, ¿no? Con el tema de los límites territoriales, ¿no? Uti possidetis y lo que es la libre determinación de los pueblos. Por ahí me dice, profesor, ¿y uti possidetis qué palabra es? Es un idioma latín que viene de la antigua Roma, que significa todo lo que poseeres, poseerás, ¿no? En ese momento pues, no existía una institución supranacional como la ONU, por ejemplo, que pueda limitar, ¿no? Los territorios de los nuevos países que estaban surgiendo. Así que estas nacientes repúblicas tuvieron que utilizar principios, muchos de ellos incluso antiguos, para poder llegar a un entendimiento. Este concepto todavía de nación, patria, aún todavía no estaba muy desarrollado en esos tiempos. Ahora bien, les había mencionado quiénes eran los conservadores, quiénes eran los liberales. Muy bien. Los conservadores mayormente pues eran hombres que se dedicaban pues tenía como su principal actividad pues a la hacienda, ¿no? La actividad agrícola. Se le llaman conservadores porque quieren conservar pues obviamente muchos de los elementos coloniales, básicamente. En cambio los liberales, debido pues a su actividad que era del comercio, muchos de ellos están inspirados en la ilustración, pues claramente pues tenían una postura muy distinta, ¿no? A la que tenían los conservadores.
y que ellos van a tener un papel importante en las decisiones de los militares, que repito, van a gobernar ya sea para los criollos conservadores o para los criollos liberales. Por ejemplo, los conservadores en el plano político, ellos querían que exista una mayor atribución para el poder ejecutivo, o sea, que debe ser presidencial. ¿Por qué? ¿Cuál era el argumento que tenían los conservadores para darle mayores atribuciones al poder ejecutivo? Ellos planteaban pues que un ejecutivo fuerte era necesario pues para poner autoridad, ¿no? Y así superar la anarquía. En cambio, los liberales decían que más bien hay que darle mayores atribuciones al Congreso, en la cual pues ellos decían pues que si le damos todo el poder al Ejecutivo, pues, o en todo caso, si tenemos un Ejecutivo débil, ¿no? Evitaría pues el despotismo político, ¿no? El autoritarismo, ¿no? Entonces, basada en esos argumentos, hubo esos planteamientos. Pero al final, ¿en qué quedó, profesor? Bueno, se quedó en lo siguiente. De hecho, nuestra forma de gobierno es presidencialista, porque si te das cuenta, quien toma las decisiones o quien está obviamente al frente es el propio presidente y su vicepresidente. Tiene obviamente a su lado al presidente o al premier en este caso al que lidera pues el Consejo de Ministros, ¿no? Pero no es como en otros lugares donde es parlamentarista, donde quien toma las decisiones no es el presidente, sino es el canciller, ¿no? Aquí no. Aquí en este caso es presidencialista, por lo tanto es el jefe de Estado, ¿no? Eh, pero que claramente, según la Constitución, el jefe de Estado es inimputable, en el sentido de que cualquier cosa que ocurra, quienes toman la responsabilidad son sus ministros, ¿no? Por eso es que el Congreso no interpela al presidente, sino a sus ministros. Ellos toman la responsabilidad política, ¿correcto? Pero el Congreso tiene mayores atribuciones, por si te das cuenta, ¿no? Eso lo hemos visto el día de ayer, o anteayer creo, en educación cívica, ¿no? Si bien es cierto, hay un equilibrio de poderes, las mayores atribuciones las tiene el Congreso, porque tiene más funciones, ¿no? Que el propio presidente. El presidente pues tiene muchas limitaciones en ese sentido. Pero ambos tienen mecanismos de control, ¿no? Para evitar pues que el Ejecutivo se vaya sobre el Legislativo tiene lo que es la vacancia, y cuando el Congreso pues tiene constantemente golpea al Ejecutivo, el Ejecutivo pues tiene otro mecanismo que es la disolución congresal, ¿no? Actualmente esto ha cambiado, ¿no? Ahora el Congreso tiene una mayor fuerza debido pues a, según la última modificación, por ejemplo, el tema de la cuestión de confianza ya no es parte, ¿no? De una forma o un argumento que va a tener el Ejecutivo para poder, obviamente, presentar, en este caso, la disolución congresal, ¿no? En fin. Pero eso ahora lo que se ha establecido, ¿no? Muy bien. Esta parte que he mencionado tiene que ver con la primera etapa del primer militarismo, ¿no? A la cual llamamos, pues, República Temprana o también, pues, los primeros caudillos militares. Ahora, a partir de los años 40 del siglo XIX, surge un periodo de prosperidad aparente. Por eso que Basare llama a esto prosperidad falaz. ¿Y qué es la prosperidad falaz, jóvenes? Bueno, fue un periodo pues que el Estado peruano obtuvo pues altos ingresos económicos como producto pues de las exportaciones del guano. Ahora tú dirás, profesor, ¿y por qué el guano era muy apreciado en el mundo? Bueno, entremos pues justamente en el contexto internacional una vez más, ¿no? Ahí, en esa época ya se estaba consolidando la segunda revolución industrial. Se había dado pues lo que se conoce como la revolución agrícola, donde la población demandaba alimentos y vestimentas. Y bueno, pues obviamente Inglaterra no podía cubrir con esa demanda porque sus tierras estaban completamente desgastadas. Y la única forma pues de poder nutrirlas era pues abastecerse de fertilizantes. Y el mejor fertilizante que había en el mundo era el guano peruano. El guano pues tenía prácticamente ahí el monopolio total, porque no había en otras partes que pudieran obviamente cumplir con esa función. El gran problema, jóvenes, es que mucho de esos dinero que el Estado peruano recibió fue utilizado pues de manera improductiva. Por ejemplo,
Gran parte de la venta del guano se gastó en mantener el aparato burocrático civil y militar, en la construcción de ferrocarriles, pago de la deuda interna y externa, eliminar el tributo indígena y además también, jóvenes, también eh, eliminar lo que era la manutención de esclavos, es decir, el Estado ahora compraba esclavos para luego liberarlos. En ningún momento este dinero se utilizó para la industrialización del país, por ejemplo. Ahora, una de las cosas que también nos van a preguntar con respecto a la prosperidad falaz o la era del guano, jóvenes, tiene que ver pues con la modalidad, ¿no? Con la forma de venta que se dieron durante esos años. La primera modalidad, jóvenes, fue la de arrendamiento. Es decir, el Estado te alquilaba las islas para que empresas extranjeras puedan explotar el guano. Obviamente ese tipo de modalidad era perjudicial para el Estado peruano. Por eso que rápidamente se cambia de esa modalidad a la de las consignaciones, donde el Estado peruano era dueño absoluto del guano, recibía íntegro, obviamente, producto de la venta de este fertilizante a Europa y a otras partes del mundo, pero a cambio de una comisión para los consignatarios. Es decir, los consignatarios se encargaban de explotar el guano y de venderlo. Toda la venta era en beneficio del Estado peruano, pero los consignatarios recibían una comisión a cambio de justamente dicho trabajo. En una primera etapa, los consignatarios eran extranjeros, principalmente ingleses, porque tenían la capacidad logística para hacerlo. Pero en una segunda etapa van a ser los nacionales, los peruanos, los criollos peruanos, encabezados por Manuel Pardo. Muchos dirán, profesor, ¿y cómo es que ahora pues los peruanos obtuvieron el capital necesario para poder realizar esta negociación? Ramón Castilla, en su segundo gobierno, decide que ahora toda la venta del guano, parte de eso se traslade en beneficio de los nacionales. ¿Cómo canalizar ese dinero para los nacionales? Pues establece lo que es la ley de la consolidación de la deuda interna, jóvenes. Es decir, ahora el Estado peruano tiene una deuda con los peruanos y de esa manera iba a canalizar ese dinero que venía del guano para pagar a aquellos peruanos que habían aportado en la guerra de independencia. Pero esto lamentablemente pues resultó en todo un escándalo y actos de corrupción. ¿Por qué? Porque muchos criollos, a pesar de que no habían aportado en la guerra de independencia, habían entregado documentos falsos al Estado peruano, aduciendo pues de que deberían entregarse ese dinero para, ¿no? Por haber sido aportantes en la guerra de independencia. Ese escándalo se dio con mayor fuerza en el gobierno de Echenique, ¿de acuerdo? Donde fue tan escandaloso ese tipo de situación que el propio Ramón Castilla tuvo que destituirlo del cargo, ¿no? Porque ya era demasiado los actos de corrupción muy notorios, ¿no? que se estaban dando. Obviamente, pues estos actos se dieron con mucha mayor frecuencia en esta época, pero hubo gobiernos pues que ya la situación era más exagerada y que ya pues era inevitable pues el que se escandalice la gente, ¿no? Entonces, por eso es importante, ¿no? Siempre mencionar. Entonces, la ley de la consolidación de la deuda interna es la que le permitió, pues, que los criollos obtuvieran capitales para poder aventurarse a esta nueva negociación. Y como ya conocían el modelo del negocio, pues, se atrevieron a hacerlo. Pero hubo un tiempo en el cual el gobierno peruano, liderado por José Balta, deciden, pues, ya no darle o sea, romper con esta modalidad. ¿Por qué? Porque los consignatarios peruanos se habían convertido pues en los principales prestamistas del Estado y prácticamente estaban controlando todas las instituciones del aparato estatal. José Balta creyó esto perjudicial y decidió pues cambiar la modalidad y se establece lo que es el monopolio, en el cual le da toda la exclusividad a una empresa extranjera, a la Casa Dreyfus, para que explote el guano.
Esto perjudicó a los consignatarios nacionales. Por eso es que comprendieron que para poder recuperar el guano tenían que conformar un partido político y poder llegar al poder y a través de ahí poder nuevamente lograr recuperar el guano peruano, o en este caso el guano en sí. Por eso que Manuel Pardo y otros importantes empresarios criollos van a formar el Partido Civilista. Logran, luego de formar este partido, logran eh, eh, llegan pues al poder gracias a las elecciones. Pardo pues se convierte pues en el primer presidente civil del Perú, 1872. Pero acá vemos una vez más que la formación del primer partido político no se dio pues con una forma pues de realizar pues una serie de lineamientos para el país en general, sino para tomar el poder y a través de ahí obtener el guano. No fue pues por razones netamente, repito, de interés nacional, sino por intereses personales, lamentablemente. Y bueno, pues justamente eso lo vamos a ver la próxima semana cuando hablemos del primer civilismo y también la guerra con Chile. Recuerden pues que uno de los causantes por la cual se dio esta guerra tiene que ver pues con el proteccionismo del Estado peruano sobre el salitre, ¿no? Pero eso ya lo hablaremos pues justamente la próxima semana, ya no se preocupen en ese aspecto. Muy bien, chicos. ¿Alguna pregunta de repente hasta aquí em, sobre lo que hemos hoy día conversado? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud, chicos? ¿Alguna duda de repente por ahí? Profesor, en la segunda revolución industrial, modalidades, ¿en qué es especificada precisamente? Allá. La segunda revolución industrial tiene que ver en el ámbito internacional, ¿no? Ya Inglaterra no solamente la única potencia del mundo, ya Francia había logrado tener una hegemonía. Todavía no nacía Alemania. Alemania nace todavía a finales del siglo XIX. Estados Unidos estaba pasando por una crisis, la guerra civil, por ejemplo, pero como consecuencia de la guerra civil, Estados Unidos pues crece enormemente, ¿no? Porque al final los estados del norte vencen a los del sur y los del norte pues eran capitalistas totalmente, industriales, ¿no? Y a partir de ahí pues empiezan a tener un crecimiento exponencial. Eh, el Estado peruano tuvo tres modalidades de venta del guano al extranjero. ¿Quiénes eran sus principales compradores? Inglaterra en primer momento, Francia y luego Estados Unidos. Ya en segundo lugar ya los demás países, pero principalmente ellos fueron sus principales compradores. ¿Qué modalidades fueron? Fueron arrendamiento, solamente alquilaban las islas guaneras, principalmente las de Chincha, y luego la de consignación, donde estos consignatarios eran los intermediarios, ¿no? Ellos se encargaban de explotar y vender el guano y solamente pedían a cambio una comisión. Luego se cambia de modalidad a la del monopolio, donde el Estado peruano le da la exclusividad a una sola empresa extranjera, que era la Casa Dreyfus, la casa francesa. Y esto se va pues hasta la guerra con Chile, porque cuando llega al poder, Pardo intenta pues obviamente tomar el control del guano, pero tenía que esperar pues a que termine el contrato con Dreyfus, ¿no? El gran problema es que cuando ya Pardo está finalizando su gobierno, toma el control del guano, pero el guano ya no era pues muy apreciado en el mundo, más bien era el salitre, y Pardo decide pues tomar el salitre. El problema es que al tomar el salitre perjudicaba los intereses de los ingleses y de los chilenos. ¿Por qué? Porque Pardo decide pues estatizar las salitreras de Tarapacá, para que con ese dinero realizar pues el proyecto que él tenía en mente, o que la élite criolla tenía en mente, ¿no? Pero esto se interrumpe pues con la guerra que vamos a tener con Chile. Uh-huh. ¿Alguna otra pregunta de repente? ¿Todo claro? ¿Sí? Bien. Vamos entonces rápidamente a desarrollar las preguntas que están en la plataforma para luego pues dar pase a biología, ¿no? Que restoca pues a las 11:20, ¿ya? A ver un ratito. Ya está, ahora sí. Dice, en el proceso de independencia de América del Sur destaca el papel de Lima como una ciudad leal a España. El carácter conservador de la élite criolla y la concentración del poder español en dicha ciudad motivaron a criollos de diferentes regiones, o sea, estamos hablando de Buenos Aires, Caracas, etcétera, a luchar por la independencia del Perú, romper relaciones con el Perú
desconocer la independencia del Perú, declarar la guerra a España, oponerse a la independencia, pero de hecho no oponerse, ¿no? Pero ¿qué buscaban? Luchar por la independencia del Perú, ¿sí o no? Esa es la respuesta. Claro. Muy bien. Inglaterra fue la potencia europea que apoyó económicamente la independencia peruana y sudamericana. Esta potencia industrial se oponía al monopolio comercial español y defendía, ¿qué defendía, jóvenes, los ingleses? El proteccionismo económico, la expansión económica de Estados Unidos, el mercantilismo y el bullonismo, el absolutismo o el libre comercio. ¿Qué dicen ustedes? A ver, pueden escribirlo, no hay problema ahí. ¿Qué era más conveniente? Bueno, tú sabes lo contrario del monopolio. ¿Qué cosa es lo contrario del monopolio? ¿Qué es lo contrario del monopolio? Porque el monopolio está concentrado en un solo poder de un solo agente económico, ¿no? El libre comercio. El libre comercio, ¿no? Ellos abogaban por el libre comercio, ¿no? Para poder obviamente vender sus mercaderías a estos puertos de Sudamérica. Muy bien, excelente. ¿Quién fue el criollo separatista líder de la corriente libertadora del sur? Claramente, pues, ¿quién es el único? Ahí está, ¿no? Ahí está, tú lo conoces. Fue el que dirigió, pues, la corriente del sur, ¿no? Libertadora del sur. ¿Quién fue? Nació en Yapeyú, Argentina. Incluso tiene una logia, Lautaro, era masón. ¿Quién es? Don José de San Martín, ¿no? Claro. Ahora, hay criollos importantes que seguramente debes recordar que son criollos separatistas. Por eso, ¿quién era un criollo separatista? Aquel pues quería separarse completamente de España. Era, por ejemplo, el más importante fue Vizcardo Guzmán, Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, un jesuita peruano, arequipeño. Pero el más importante, o uno de los más importantes, sin duda, fue Francisco de Miranda, un precursor separatista. En el caso del Perú, muchos criollos eran reformistas, es decir, no querían separarse de España, pero sí querían cambios importantes en la política ¿no? Para que pueda establecer esa equidad entre españoles y criollos. Por ejemplo, Hipólito Unanue, Faustino Sánchez Carrión eran reformistas, no eran separatistas. Es más, uno de los representantes de Pezuela era Hipólito Unanue, que luego ya se pasó pues al bando patriota, ¿no? Muy bien. De las siguientes alternativas, identifique al intelectual que planteó ideas separatistas. Tobío Rodríguez de Mendoza, Hipólito Unanue, José Baquisno y Carrillo, José de la Serna, José de la Ribabuero. A ver, ¿quién fue? A ver. ¿Quién era separado? Bueno, Toribio Rodríguez Mendoza era reformista. Hipólito Unanue también era reformista. Baquija Nicobillo reformista. José de la Serna pues era virrey de España, así que no. Pero José de la Ribabuero sí era pues también otro separatista, ¿no? Y llegó a ser presidente pues del Perú, ¿no? Recuerden eso. Primer presidente del Perú, de facto Perú, ¿eh? Porque no fue impuesto a la fuerza. En el debate entre monarquistas y republicanos, el argumento de los primeros para negar la posibilidad de establecer una república en el Perú era la inmensidad del territorio del país, que impediría pues la reunión en asamblea de ciudadanos para hacer posible la discusión de asuntos públicos, siendo esto posible solo en realidades como la de los polis griegas, donde la población podía pues reunirse por el reducido de su territorio. El republicano Faustino Sánchez Carrión respondió a este argumento que no era necesario la reunión de todos los peruanos para gobernar, pues solo bastaba con la presencia de los representantes del pueblo en una asamblea republicana llamada, donde iban a reunirse los representantes del pueblo a debatir. ¿Cómo se llama ese hemiciclo? Lo que supuestamente tenemos ahora, ¿no? Que son los que nos representan. Aunque nos representan más bien intereses de los sectores dominantes, pero bueno. El parlamento, ¿no? Claro. Muy bien, excelente. La medida decretada en el primer gobierno de Ramón Castilla, que permitió desviar rentas del comercio guanero hacia un sector de la aristocracia limeña, ¿cómo se llamó? ¿Se acuerdan que le mencioné que ahora los limeños pueden
ingresar en el negocio bueno porque recibieron dinero del Estado a través de ¿qué? Del establecimiento del sistema de consignaciones, del reinicio del pago de la deuda externa o de la consolidación de la La deuda C, interna. la C. La C, ¿no? Muy bien. Esa parte de no olvidarse, ¿ya? Importante. Muy bien. Y la última, chicos. Dice, la Constitución de 1856, la de Ramón Castilla, establecía que el Parlamento podía juzgar al presidente. Las autoridades de los departamentos eran elegidos por las juntas departamentales y los militares debían obedecer la Constitución. En cambio, la Constitución de 1860, o sea, la moderada, establece que el Parlamento no podía juzgar al presidente. Las autoridades de los departamentos eran elegidos por el mandatario y los militares solo obedecían el código militar. Esto indica la diferencia entre una constitución republicana y federal, liberal y vitalicia, federal unitaria, liberal o moderada. ¿Te acuerdas que mencioné que primero era la constitución de Ramón Castilla fue primero liberal, pero ante la presión de los conservadores, Castilla tuvo que cambiar de opinión y al final crear otra constitución moderada, es decir, entre liberal y conservadora. Por lo tanto, la respuesta es la letra D. Por eso es que San Martín duró en el cargo, porque tuvo que ceder ante la presión de estos dos grupos de poder. Porque recuerden que durante toda nuestra historia de inicio de la República hubo pues levantamientos, enfrentamientos por el poder, claro, porque cuando tomaron el poder los caudillos liberales era para beneficiar justamente a ese grupo, a ese sector. Y los conservadores pues contraatacan utilizando pues para ello a militares conservadores para poder deponerlo del cargo. Y así va a ser constantemente, ¿no? Una serie de inestabilidad política. Lamar, destituido por Gamarra. Lamar era liberal, Gamarra conservador. Orbegoso, liberal, intentó pues ser destituido por Gamarra una vez más. Al final pues tuvo que buscar alianza del extranjero con Bolivia para formar la Confederación Peruana Boliviana. ¿Qué hacen los conservadores? Piden apoyo también de los extranjeros, con los chilenos, para acabar con la confederación. Imagínate, ¿no? Profesor, ¿algo parecido han hecho actualmente estos políticos? Claro. ¿Qué ha hecho el Ejecutivo o un sector de ello? Convocar, pues, obviamente, apoyo a estos grupos, mayormente aymaras, liderados por Evo Morales. ¿No han venido acá? Y no han venido acá también este partido político conservador, ultraderecha, Vox España, en la cual ves muchos son suscriptores del Congreso que están representando esos intereses, o cuando llegó pues este aparentemente luchador social contra el régimen de Maduro, no recuerdo ahorita su nombre, Leopoldo López, me parece, ¿no? ¿Se acuerdan? Ahí está, pues, ¿no? Algo, claro, acá en esa época era más contundente la situación, ¿no? Pero es así, pues, ¿no? Cuando no hay creatividad en nuestras clases dirigentes, utilizan, pues, cualquier tipo de recurso, incluyendo utilizando a otros para dicho propósito, ¿no? Lamentablemente, pues, sigue habiendo ese divisionismo y ninguno de los dos están pensando en el país. Por eso es que lo importante, repito, es tener un sistema político distinto para evitar, obviamente, que tengamos este tipo de personajes siniestros. Bien, preguntas, dudas, inquietudes hasta aquí, chicos, sobre el tema de hoy. ¿Todo claro? Muy bien. Bien, jóvenes, entonces nos estamos viendo hasta la próxima semana, el día lunes, martes, perdón. No olvidarse, por favor, realizar su quinto simulacro el día sábado a partir del mediodía, ¿de acuerdo? Es importante. Y bueno, resuelven pues las prácticas, los ejercicios con sus maestros y que si hay una duda o pregunta, por favor, la puedan formular. Bien, chicos, cuídense, nos vemos entonces hasta el próximo martes. Un fuerte abrazo. No se olviden que 11:20, biología, ¿ya? Chao, chao. Gracias, Gracias, profesor. profesor. A ustedes, gracias. Cuídense. Gracias, gracias, muy amable. Gracias por los mensajes también aquí en el chat. Gracias, muy amable. Permiso. Gracias. A ustedes, muchas gracias.